Buenos días. Un grato saludo a la doctora Adelfa Malpica Domar. Muy honrada de que me haya invitado a participar en la sexta Feria de los Derechos Humanos del Estado Anzoátegui. Por tercera vez estoy participando y en representación del Club de Leones, Mujeres e Innovación de Lecherías del Estado Anzoátegui. Agradezco a todo el equipo que la acompaña por hacer posible esta magnífica disertación que tendremos en el día de hoy sobre las violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. ¿Quién les habla? La abogada Luisana Trías. De acuerdo a la presentación que ya me antecedió, podemos dar inicio a esta magnífica disertación que vamos a tener para ustedes en el día de hoy. Iniciamos. Los derechos humanos, ¿verdad? En materia de niños, niñas y adolescentes, engloban ese conjunto de normas y libertades fundamentales para el disfrute, goce pleno de los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. La idea es definir un poco, porque generalmente no todas las personas que nos acompañan conocen el tema de derechos humanos. Muchos tienen relación porque son defensores, pero esta información también tiene que llegar a aquellas personas que no manejan el tema de los derechos humanos. ¿Cuáles serían las bases legales que nosotros trabajamos en el caso de Venezuela? Que tenemos unas bases legales nacionales e internacionales. Primeramente, encontramos nuestra Constitución Nacional desde el artículo 22, que engloba el conjunto de derechos humanos, hasta el artículo 60, que engloba el derecho al honor. Allí tenemos todo el compendio de derechos fundamentales que nuestro país ha ratificado con los convenios y tratados internacionales suscritos. En este campo, que es de niños, niñas y adolescentes, tenemos la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, que de allí se desprende todos los derechos fundamentales que estamos prácticamente festejando en esta hermosa y muy práctica feria que ha organizado IURIS. Soy del 10 de diciembre de 1948. La Convención sobre los Derechos del Niño, que contiene 54 artículos, que también nosotros los hemos recogido acá en Venezuela a través de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El Código Penal venezolano, tenemos la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que es una ley especial que tipifica un delito que se está actualmente en materia penal calificando a ciertas conductas que se pudieran generar. La ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. ¿Cuáles serían los ejes de protección con que nosotros vamos a englobar estas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes? Vamos a trabajar con el de prioridad absoluta, que lo encontramos establecido en el artículo 7 de la LOCNA. El de prioridad absoluta es porque el Estado, la familia, la sociedad debe darle prioridad a los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Eso engloba esos derechos fundamentales, hay que darle cualquier preeminencia. El interés superior lo encontramos en el artículo 8. Y el artículo 8, con este eje, nosotros buscamos asegurar ese goce pleno y efectivo de los derechos y garantías de los niños y adolescentes
¿A través de qué? A través de estas normativas que se vienen desarrollando para darle esa progresividad a esos derechos. El sujeto de derecho es que todos los niños son sujetos de derecho y debe dárseles la preeminencia, deben ser oídos y se le deben respetar toda su libertad de pensamiento para poder tener ese goce efectivo de esos derechos y garantías que se le otorgan. Importante determinar la naturaleza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Son de orden público, intransigibles, son irrenunciables, son interdependientes entre sí e indivisibles. Todo este conjunto de elementos que conforman los derechos de niños, niñas y adolescentes están consagrados expresamente en la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes que está vigente en Venezuela. ¿Cuáles serían los derechos que están tutelados por esta ley? Vamos a tocar los derechos en relación que son susceptibles de ser vulnerados. En principio, tenemos el derecho al debido proceso. Tenemos el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad personal, el derecho a la educación, el derecho a la identidad. Tenemos el derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la libertad de pensamiento, a la inviolabilidad del hogar, a ese derecho de manifestar, de reunirse, de libre asociación, de libertad de expresión. Igualmente el derecho a opinar y a ser oído. Tenemos el derecho de petición. Cuando hablamos del derecho de petición, hablamos de esa facultad que tienen ellos de dirigir peticiones a través de quién, a través de sus representantes al Estado. Esa defensa de esos derechos, ese derecho a la justicia, ese derecho a que tenga un trato humanitario y digno, el derecho a que se respeten las garantías de esas garantías de adolescentes que están sometidos a un sistema penal de responsabilidad de adolescentes y el derecho a la competencia judicial. En el caso de violaciones de derechos humanos, específicamente en Venezuela, nosotros nos encontramos con las detenciones arbitrarias. Pero, ¿qué son detenciones arbitrarias? No es más que la privación ilegítima de libertad por las autoridades sin cumplir el debido proceso. Responsabilidad penal adolescente. Es importante que nosotros podamos identificar cuándo incurre un adolescente, cuál es la edad para poder recibir las sanciones de acuerdo a la conducta o de acuerdo al delito en que ha incurrido. La responsabilidad penal adolescente no es más que esa restricción del derecho fundamental de libertad, que el adolescente ha incurrido en la comisión de un hecho punible, por lo cual es sujeto de la aplicación de sanciones correspondientes por parte del Estado. Esas sanciones, como mencioné anteriormente, se van a establecer en la medida o en el grado de culpabilidad diferente a la de un adulto. ¿Por qué? Porque el régimen de menores es especial, tiene una ley especial por el cual los niños, niñas y adolescentes van a ser sancionados, pero conforme atendiendo a los tres ejes que mencionamos anteriormente, que es el eje de prioridad absoluta, el eje de interés superior y aplicando el sujeto de derecho. Pues en ese sentido, radica en la jurisdicción especializada y en la sanción que se impone. ¿Cuáles son los derechos vulnerados? Vamos a tomar un ejemplo y el ejemplo
que pudiera generarse es el que vivimos en la actualidad, sobre todo aquí en mi país. Los derechos vulnerados, que sí, que se han vulnerado, tenemos el debido proceso, que lo encontramos en la Constitución, desde el artículo 44 en adelante, el de la defensa privada, la libertad personal, el derecho de manifestación, el derecho de libertad de expresión, el derecho a ser juzgado por jueces naturales, efectivamente, el derecho de petición, el derecho de presunción de inocencia, la inviolabilidad del hogar, el derecho de integridad física, el derecho a la justicia, el derecho a un trato humanitario digno, el derecho a opinar y a ser oído, esas garantías que los adolescentes, la ley les otorga cuando están sometidos a un sistema penal de responsabilidad de adolescentes, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la confidencialidad y la separación de personas adultas. Ahora bien, estos derechos que están mencionados, que han sido vulnerados, son derechos fundamentales específicos de detenciones arbitrarias. Cuando han sido privados de libertad por realizar cualquier manifestación pacífica, por realizar cualquier acto de sociedad civil, al ser restringidos, en el caso de los menores, los puntos más importantes que podemos englobar es que el debido proceso no se ha cumplido, no tienen derecho a una defensa privada, no tienen derecho a ser juzgados por sus jueces naturales, porque siendo un caso de este tipo, como son los niños, niñas y adolescentes, ellos tienen su ley, tienen unos tribunales especiales para poder realizar sanciones, que los vamos a ver más adelante, el derecho de petición, presunción de inocencia, inviolabilidad del hogar. Cuando hablamos del trato humanitario digno, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el simple hecho de que estén privados de libertad les impide poder iniciar y continuar con su derecho a, a estudiar, a llevar su vida como tiene que ser. El respeto a esas garantías que establece la responsabilidad penal adolescente, la confidencialidad y la separación de personas adultas. El simple hecho de que los menores pudieran haber incurrido en algún hecho de tipo penal con adultos, como unas agravantes, los adultos deben ser separados para el caso de la reclusión de los niños. Los expedientes se deben trabajar por separado y la reclusión tiene que estar separado porque así lo indica la ley. ¿Cuáles son los órganos de responsabilidad penal? La ley es clara y específica, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que los órganos en primer orden sería la sección de adolescentes del Tribunal Penal, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, la Policía de Investigación y los programas y entidades de atención. ¿Cuál sería ese ámbito de aplicación en donde nosotros vamos a observar cómo se aplica y a quiénes? Los sujetos activos en este caso serían todas las personas entre 12 a 18 años al momento de cometer el delito. Aunque durante ese proceso ellos alcancen la mayoría, los 18 años, aun cuando sean acusados. Pero si en ese transcurso, cuando cometieron el delito, tenían 17 años, les otorga el beneficio de ese tratamiento o de que se realice el proceso por la ley especial. En el segundo orden, cuando son niños que no están dentro de la categoría de 12 a 18 años, sino que son menos que eso, los niños que cometan hechos punibles se les van a aplicar medidas de protección de acuerdo a lo que la ley establece. Entonces, no es un tribunal
quien va a hacer los correctivos, sino un consejo de protección de niños, niñas y adolescentes. Así lo establece la ley. Ok, vamos a hablar de lo que es en específico la ley constitucional contra el odio. Esto es una ley que, si se quiere, es una ley especial para, en este caso, sancionar, como lo dice el artículo 20, vamos a adelantar un poco, el delito de promoción o incitación al odio. Esta es generalmente la calificación jurídica que aquí en nuestro país actualmente, a través de esta ley, se le aplica a las personas que incurren en este tipo de elementos, quien fomente, promueva, incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su presencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión. La sanción es prisión de 10 a 20 años sin perjuicio de la responsabilidad civil o disciplinaria por los daños causados. ¿Qué ocurre? Que este tipo de delito no tiene distingo de edad. Este tipo de delito se le aplica en general a todos, aquellas personas que incurran en este delito o en esos elementos específicos que están determinados en el artículo 20. Nos vamos al artículo 19. ¿Quiénes serían los órganos encargados de juzgar a cualquier persona que incurra en ese tipo penal? De acuerdo a la ley constitucional contra el odio, le correspondería a todos los órganos y entes del poder público, personas jurídicas de naturaleza privada. La sociedad tiene el deber de irresponsabilidad, el compromiso de colaborar activamente. Es decir, que todos los órganos en principio están en el deber de colaborar y apoyar órganos del poder público para que la sanción se aplique. Si lo llevamos al caso de los niños, niñas y adolescentes, las condiciones y categorías deben ser juzgados de acuerdo a su ley específica y no con otro tipo de tribunales. Es allí donde debe radicar el principio de la competencia judicial. Ahora bien, en el caso de la ley contra el terrorismo, porque es algo que se está aplicando actualmente, tenemos primero los artículos que son el de asociación. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada será penado por el solo hecho de la asociación con prisión de 6 a 10 años. Y en este momento, el terrorismo o el derecho de terrorismo, el delito de terrorismo, está enmarcado en el artículo 52, donde establecen la responsabilidad de este delito a quienes asociados mediante una organización terrorista realice o trate de realizar varios actos terroristas, será penado con prisión de 25 a 30 años. En este caso específico, esto es una ley especial que se le aplica solo a aquellas personas que incurran en ese tipo de delito. Es decir, que no todo el mundo puede ser juzgado, sino que no todo el mundo puede ser juzgado, ¿verdad? Bajo ese delito, sino que configure los elementos del tipo penal. Debe haber una asociación mediante una organización terrorista, debe realizar todos los actos que son de categoría terrorista para que pueda ser penado bajo esa sanción de prisión. Entonces, es allí donde es importante dejar claro que son delitos de carácter especial, que tienen unas leyes especiales y que aparte de tener unas leyes especiales como es esta ley contra el terrorismo, tiene una jurisdicción especial. ¿Ok? Y cuando sucede
que se configura un delito enmarcado en este artículo 37 o 52, ya pasa a ser juzgado por los tribunales y la jurisdicción especial. Órganos de justicia penal de terrorismo. Tenemos los juzgados especiales de primera instancia de terrorismo. En su primera etapa se encuentra el juzgado especial de terrorismo, de primera en función de control. En la segunda etapa se encuentra el juzgado especial de terrorismo de primera instancia y función de juicio. Y en la tercera etapa encontraremos el juzgado ordinario de ejecución. Luego nos vamos a lo que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Especial Única de Terrorismo. Todos estos tribunales engloban la jurisdicción especial para poder sancionar y juzgar los delitos específicos de la ley de terrorismo. En este caso, un niño o adolescente una de esas causales, automáticamente, y por ser un delito específico, los tribunales que juzgan tienen que ser los tribunales de terrorismo, pero debe allí incluirse los ejes de protección de los menores. ¿Cuáles serían esos ejes de protección? Primero, prioridad absoluta, sujeto de derecho, y el más importante, que es el que hemos venido hablando, que es el goce efectivo de garantías y derechos del niño. O sea, nosotros tenemos que estar claro que las violaciones de derechos humanos se realiza de manera sistemática. Lo que tenemos es que cuidar cómo se trata, en este caso, el régimen penal para sancionar a los menores, en este caso a los niños, niñas y adolescentes. ¿Bajo qué legislación y bajo qué tribunal? Y atendiendo al tipo de delito para ver la sanción que le corresponda. ¿Cuáles serían los indicadores? Los indicadores hasta el 7 de octubre que se han suscitado en Venezuela, tenemos que hay 1.676 detenidos, ¿ok? En hombres. En mujeres hay 240 mujeres. Pero la cifra que a nosotros nos interesa acá es la de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando en una edad comprendida entre 14 a 17 años, que es la edad que le corresponde a la LOCNA, que sean tratados por esta ley, 70 entre niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. La ocupación, bueno, estudiantes. Tenemos que todos ellos son 70 en total que están ahorita bajo la restricción de libertad. ¿Cuántas encarcelaciones han existido? Vamos a hablar desde julio para acá, 17. Excarcelaciones 2. Condenados 148 y no condenados 1.768. Estamos dando unos indicadores, ¿verdad? Que de acuerdo a varias ONG de derechos humanos que hacen vida acá en el país, ellos han establecido estadísticas porque llevan el control de esos detenidos. Hasta la fecha es desde el 7 de octubre del 2024. Me despido muy complacida por haberme permitido haber participado y ser parte de esta sexta feria de los derechos humanos del Estado Anzoátegui por tercera vez. Le agradezco a la doctora Adelfa Malpica por haberme incluido dentro del panel de conferencistas que hacen vida dentro del país y a nivel internacional. Tenemos otros compañeros próximamente
ustedes van a seguir disfrutando de temas muy, muy interesantes, importantes, que necesitamos conocer para nosotros poder construir un tejido social y apoyar en el respeto, el goce efectivo de esos derechos y garantías de nuestros niños, niños y adolescentes. Esto es un tema muy, muy específico, muy especial, que requiere mucho cuidado porque es un tema en el que, en el caso que acabo de disertar, que son las violaciones de derechos humanos, es un tema muy delicado, pero existen otras variantes que se presentan en los niños, existen como explotación infantil, abuso, que son temas que son de mucho cuidado y que es necesario dar a conocer para que la sociedad, no solamente la venezolana, sino a nivel mundial, se curtan, prácticamente tengan conocimiento y puedan documentarse sobre cuál es el cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo debemos fortalecer su educación y cómo nosotros podemos contribuir a que nuestros hijos y todos los niños puedan tener una vida sana, feliz y en el goce pleno de esos derechos y garantías constitucionales. Sin otro particular a que hacer referencia, me despido y un abrazo fuerte para todos. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Muchas gracias y que tengan todos un feliz y bendecido día.